Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la cuarta tutoría de administración de proyectos. El día de hoy vamos a proceder a ver varios temas integrales de lo que es la administración de proyectos para, específicamente, tanto para el proyecto que ustedes están desarrollando, como para la vida en general de lo que es la parte de los proyectos en general. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar inicio, viéndolo desde por aquí. ¿Ok? Esa sería la cuarta tutoría. Bien, vamos a ver lo que es el libro de texto de gerencia de proyectos, ¿verdad? Lo que es cómo lograr una ventaja competitiva, que son los capítulos 13 y 14. Y también lo que tiene que ver la guía de estudios de las páginas del 101 a la 112 y 118 a la 122. En primera parte sería lo que es la evaluación y control de proyectos. Esta parte es importante determinar lo que son las precisiones, lo que son la parte inicial, en donde vamos a ver que uno de los retos más importantes durante el proceso de ejecución de proyectos tiene que ver con mantener un sistema de monitoreo y control preciso. Es decir, está constantemente monitoreando, haciendo ese control para ir que se vaya engranando cada una de las diferentes actividades para verificar que efectivamente se estén dando en el tiempo, en forma, en la calidad que se estableció. ¿De acuerdo? Ahora, los proyectos a menudo sufren por restricciones. Claro está. ¿Por qué? Porque hay veces hay una serie de limitaciones y una de las limitaciones más grandes son la parte de limitaciones de presupuesto. ¿En qué? En si vamos a realizar ciertas cosas, también en el tiempo, lo que tiene que ver con el cronograma. Y siempre es necesario mantener ese control para poder avanzar, porque si se nos desvía alguna actividad, es necesario actuar para volverla a iniciar y enrutar tal y como lo teníamos en nuestro plan o nuestra planificación para que llegue a buen puerto. El seguimiento y control principal es el mecanismo que permite el apoyo del proyecto, ¿verdad? Que estar siempre en lo que es el avance del proyecto. Y sobre todo, cada una de estas partes lo que lleva es, el aspecto de enfoque es en que identificar las señales apropiadas, ujú, en donde nos va a indicar el estado del proyecto, en qué estado se encuentra el proyecto, si está avanzando al 100%, en qué porcentaje va avanzando, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en qué momento del proyecto o el ciclo del proyecto para poder realizar una evaluación sobre el rendimiento, si se está dando, dependiendo de cada uno de los factores que se tengan que analizar en el momento preciso. Entonces, existen unos ciclos que se denomina ciclo de control. En el modelo general nos establece la primero, es establecer una meta, número uno. ¿Cómo establecer una meta? Bueno, vamos a desarrollar lo que es más global en lo que tiene que ver el alcance. O sea, hasta dónde vamos a llegar, cuál es la meta para poder. Entonces establecemos la meta. Luego que establecemos la meta, vamos ahora sí avanzando, trabajando. Entonces vamos a ir midiendo el progreso, en donde se requiere una serie de mecanismos para que se dé esa medición, esos inputs que le generan información necesaria a la administración, al gerente, al que esté llevando el encargado del proceso para decir, necesitamos ir ajustando. Ujú. ¿Cómo lo ajustamos? Bueno, vamos a comparar el rendimiento de lo real con lo planeado, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, para eso tenemos el Gantt, o el chart, o tenemos el project, por ejemplo, en donde nos establece los tiempos, nos establece los recursos y cada uno de ellos vamos a ir, como estamos midiendo el progreso, bueno, vamos a comparar de acuerdo a lo que establecimos en la meta, número uno, vamos a tener que analizar, según lo que decía, que esta semana teníamos que ir hasta cierto punto. Vamos a compararlo con lo real, a ver qué, ¿ok? Entonces, eso es una línea base, o sea, lo comparamos con la línea base
Y si hay alguna circunstancia que no está eh, tal y como lo planificamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a tener que pasar a la acción. ¿Cómo? Vamos a tener que ver esas desviaciones, cómo podemos colocarlas y atacar cada una de ellas. ¿Para qué? Para algo se le llama un plan correctivo que nos permita poder llegar a volver a enderezar y que se siga la línea tal y como se planificó. ¿Por qué? ¿Para qué? Para llegar al punto número uno, que es a la meta. Monitorear el desempeño del proyecto, bueno, ese es un punto interesantísimo, que es lo que es la curva de ese de proyecto. No sé si ustedes la han escuchado o la han visto en algún lado. Esta curva S es lo que va a representarnos a nosotros un análisis de dos cosas, del tiempo versus costo. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo, mayor costo. Y puede ser que mayor costo nos puede conllevar al mayor tiempo. Entonces, la curva S nos establece esa relación. Ujú, en donde va a representar una línea de presupuesto de proyecto en el cual se evalúan los gastos presupuestarios reales. Y tenemos una línea base, que es la que se estableció desde el principio, pero hay que irlo evaluando, monitoreando, a ver qué tanto se sale de esta curva, ¿sí? Entonces, nos va a proporcionar el tiempo real de información, sobre todo el seguimiento de los gastos y todos los que se mantienen, lo que es, perdón, constante, lo que tiene que ver como valores, inclusive cada una de las diferentes circunstancias nos pueden ir modificando este gráfico, esta curva S que se le denomina de esa manera. Monitorear el desempeño del proyecto. Bueno, análisis de los hitos. En primera instancia, ¿qué es un hito? Es definir qué es lo que se conoce en la parte de proyectos como un hito. Un hito es un evento o una etapa del proyecto que representa un logro significativo en el camino hacia la terminación del proyecto. Por ejemplo, bueno, aquí hay unos ejemplos. Dice la finalización de un entregable, una combinación de múltiples tareas del proyecto, una actividad importante en la ruta crítica del proyecto, una fecha de calendario, etc. En palabras más cristianas, como dicen, es un hito, es en el que colocamos, decimos, bueno, si estamos hoy primero, necesitamos que a primero del otro mes esté realizado hasta cierta etapa. De ahí no podemos pasar. ¿Por qué? Porque resulta que esa es la etapa final, pero es la inicial de otra. Y tengo los recursos para que me lleguen ese día y ese día tengo que comenzar a hacer la otra labor. Por lo tanto, se coloca un hito y dice, aquí es donde necesitamos esta etapa, aquí es donde necesitamos comenzar a programar para atrás incluso. Es decir, tratar de reducir los tiempos para que podamos llegar a ese hito. Y es importantísimo que tengamos en cuenta que a pesar de las diferentes situaciones que se den en el camino, necesitamos llegar hasta ese punto para poder continuar con lo demás. Entonces, esto sería un hito. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, los hitos señalan la finalización de importantes etapas del proyecto, por supuesto, claro. ¿Por qué? Porque representan indicadores de la situación actual del proyecto y nos brindan un lenguaje común al equipo. Es decir, aquí de lo que se estableció, de lo que se planificó, se dijo que en tal fecha, a tal fecha tiene que estar ciertas cosas. Vamos a ir monitoreando, pero ya tenemos un hito, ya tenemos un momento, un time donde llega, dice, bueno, aquí tengo que parar y ver qué es lo que está pasando. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esas etapas del proyecto, ¿ok? Ahora, los hitos pueden motivar al equipo del proyecto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se centra la atención del equipo del proyecto en avances logrados. Es decir, bien, llegamos antes de este hito, llegamos antes de este tiempo a lograr, a terminar la tarea. Perfecto. Tenemos una holgura. Podemos, eh, pues, entre comillas, bajar las revoluciones y podemos continuar de esta otra manera. ¿De acuerdo? Ahora, los hitos ofrecen puntos de referencia para volver a evaluar las necesidades del cliente y las solicitudes potenciales de los cambios. ¿Por qué? Porque un cambio, si tenemos un tiempo que nos permite llegar hasta ese hito, puede darse cambios, por supuesto, en la marcha,
pero cuando ya estamos en el tiempo y tenemos que trabajar, ya no podrían, ¿ok? Entonces, el equipo del proyecto tiene que analizar con los clientes y tener claro cuándo se van a realizar estas revisiones, el momento, cuándo es el momento clave, ¿sí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Y cuándo se tiene que ir evaluando ese progreso? Los hitos ayudan a coordinar con cronogramas con los vendedores y los proveedores. Claro que sí, porque se están fijando fechas establecidas en un momento en donde dice es común para todos y nosotros tomamos una decisión de colocarlo en tal momento, en tal fecha. ¿Para qué? Para que los demás proveedores incluso se establezcan también un cronograma de actividades y que lleguen hasta ese momento. ¿Ok? Los hitos identifican momentos claves de revisión de proyectos, lo que le estábamos mencionando anteriormente. Cuando son proyectos muy complejos, entonces es necesario obligarse a hacer revisiones, antes de terminar. Entonces, aquí hay un hito, revisión de. En este momento tenemos que revisar y ahí tenemos que parar, analizar qué debemos continuar a hacer, dependiendo obviamente del avance. Entonces, los hitos señalan cuándo se espera que otros miembros del equipo comiencen su participación. Por supuesto, es necesario terminar una etapa del proyecto y después dice, bueno, dependiendo de lo que continúe, así deberían de trabajar otros miembros del equipo, si se necesita más especialización o se requiere más cantidad de personal para desarrollar ciertas cosas. Los hitos pueden delinear diferentes entregables establecidos en el EDT y de ese modo permitir que el equipo de proyecto desarrolle una mejor visión general de proyecto. Claro, ¿por qué? Porque aquí hay una, como dice acá, dice que es una reorientación de los esfuerzos. Yo diría más que una reorientación de los esfuerzos, sería como un enfoque más realizado hacia la solución de los problemas en donde nos permiten determinar que en el EDT por dónde vamos y necesitamos reorganizar, necesitamos replantear si no se ha logrado la meta, al menos de la, por ejemplo, de los hitos que se dicen hasta acá, si se ha llegado ahí, porque si no la meta, o sea, la meta que lo tenemos que tener en 20 días, en 100 días, no vamos a poder llegar a esa meta, si no se controla y se colocan estos bien establecidos. ¿Okay? Ahora, monitorear el desempeño del proyecto es necesario siempre. ¿Cómo? Existen muchos métodos. Un ejemplo de ellos es el diagrama de Gantt, que lo hemos visto. Y este diagrama de Gantt nos va a permitir evaluar el proyecto en qué? En puntos específicos del tiempo. Como ven acá a mano derecha, podrán ver cada uno de los rubros de las diferentes actividades que están establecidas por semanas e incluso pueden establecerlos por recursos. Y ahí es donde podemos ir viendo realmente el porcentaje de cumplimiento de cada una de las diferentes actividades versus el tiempo, ¿sí? Es un tanto por ciento de completado o cómo estamos llegando, si realmente cuando la actividad, porque existen actividades, unas que dependen de otras y a veces hay otras que se inician antes de o inician hasta el final de. Entonces es necesario tener esa claridad para ir contemplando cada uno de los porcentajes. ¿Y cómo se miden? Desde la base cero al día hoy y voy analizando y determinando. Por eso es necesario tener esos hitos y decir, suave, suave, un momento, paremos, porque no vamos a lograr con la meta en general, ni tan siquiera vamos a poder trabajar, vamos a poder llegar a terminar estas tareas que se tienen para poder avanzar en general en el proyecto. Entonces es súper necesario, ¿ok? Entonces, este diagrama Gantt permite a ese equipo analizar el estado de las mismas, de las tareas, de acuerdo con la línea base programada, ¿ok? Ahora, identifica también el grado de realización de cada tarea, claro, porque si se realiza cada tarea, cada una de ellas, cuánto es el porcentaje, lo que estaba mencionando anteriormente, y permite medir las posibles desviaciones. Y esas desviaciones pueden ser positivas y negativas, claro. ¿Por qué positivas? Diría, bueno, porque resulta sucede que estamos con al día de hoy se programó que se tenía que terminar, o perdón, se tenía que llegar a un 20% de esa actividad y resulta que vamos por un 40%. Perfecto. Eso impulsa de una manera positiva al proyecto
y podemos tenerle mayor esfuerzo a otras, claro, sin abandonar estas actividades. En lo que tiene que ver con el desempeño, lo que es la gerencia del valor ganado, entonces, el valor ganado es cómo trabajamos el valor ganado. Es de acuerdo a lo que se presupuestó en las líneas de cada una de las semanas versus los precios, los montos. Ajá. Entonces, por ejemplo, tenemos un costo real que tenemos semanalmente, ¿verdad? Lo que es un costo de lo que está actualmente dado y otro es lo que se presupuestó. Y el otro es el valor ganado, es decir, cuánto realmente eh, lo presupuestado versus lo real, o sea, la resta de ellas. Ujú. Podemos hacer una gráfica de cuánto es realmente lo que se está ganando con respecto a cada una de las diferentes semanas, a ver si se nos dispara, ¿verdad? Porque puede darse de que no lleguemos a una buena línea entre ambas, entonces se nos pueda disparar. Entonces va a reconocer eh, en forma conjunta tanto el efecto del tiempo, el costo y el desempeño del proyecto. Además, destaca la importancia de analizar el elemento tiempo, importantísimo, en las actualizaciones del estado del proyecto. El tiempo claro que el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque con el tiempo se convierte la base, ¿para qué? No solamente para determinar la cantidad de trabajo, sino que con el tiempo nos medimos de cómo es que nos encontramos respecto a la meta final, ¿de acuerdo? Entonces, con esto podemos hacer diferentes proyecciones futuras. Ujú. ¿Para qué? Para determinar el estado del proyecto y cómo es su avance, el estado actual, cómo es que tenemos que mejorar cada una de ellas. Entonces, vamos a vincular diferentes métricas, ajá, como lo son, y son súper necesarias para el éxito del proyecto, que son el costo, el tiempo y el desempeño. Son métricas importantísimas. ¿Cómo vamos con el costo? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Y cómo vamos con el desempeño de cada una de las actividades que vamos a llevar? ¿Para qué? Para llegar al éxito de este proyecto. Pasos de la gerencia del valor ganado. Vamos a definir claramente cada actividad o tarea que se va a realizar el proyecto, todas las necesidades de recursos y como el presupuesto, ¿verdad? Vamos a crear los cronogramas de sus actividades y los recursos en donde se va a identificar un porcentaje del presupuesto total asignado en cada tarea del proyecto. Luego desarrollamos el presupuesto, se puede desarrollar por fases, ¿verdad? En donde demuestra los gastos a lo largo de la vida del proyecto y después sumamos los costos reales para hacer cada tarea, para obtener el costo real del trabajo realizado y calculamos las variaciones, como nos muestran aquí cada una de las variaciones que se tienen. ¿Okay? Ahora bien, llegamos a un buen puerto, cierre y terminación del proyecto. Aquí muchos proyectos se pegan. ¿Por qué? Porque no se da el cierre y la terminación, sino se convierte en algo cíclico y entonces por lo tanto no sería realmente lo que se establece o lo que realmente nos dice que es un proyecto. Es necesario tener una etapa de cierre de proyecto. Entonces, ¿cuáles son las precisiones sobre la terminación del proyecto? Ujú. Debemos ir finalizando cada una de las diferentes componentes o las actividades para llegar al cierre del proyecto, en donde claro está, existe una aceptación del proyecto. Entonces, si existe una aceptación del proyecto, y cuando me refiero a aceptación del proyecto, me refiero a lo que se entregó, es decir, de lo que se realizó. Debemos de hacer este proyecto, consistía en tales cosas, y esto fue lo que se hizo, aquí está. Aquí está el chiquito, aquí está el muñequito. Tiene que haber una aceptación por parte de quién? Del patrocinador, por supuesto, que es el que nos guía y nos dice, tome, se puede hacer, tome el dinero, tome los costos. ¿Qué? La realización de diversos registros, la revisión final y edición de una documentación según les corresponda, por supuesto, porque para hacer el cierre del mismo necesitamos, aparte de las aprobaciones, por darle un ejemplo, así se hizo un proyecto de un sistema. Entonces, ese sistema debe ir cerrando cada uno de los módulos en donde cada uno de los involucrados, y en este caso el patrocinador,
se tiene que haber una aceptación. Es decir, sí, cumplió de acuerdo a los diferentes requerimientos que se hicieron en su momento y cumplen. ¿Okay? Existen diferentes tipos de terminación del proyecto, los cuales son terminación por extinción. El proyecto se detiene debido a una conclusión exitosa y una no exitosa, dependiendo de, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo de proyecto. Terminación por adición. Bueno, el proyecto se realiza debido a su institucionalización como parte formal de la organización principal, es decir, el proyecto se deja rodando, llamémosle así, y la parte de la institución continúan trabajando en eso y siguen trabajando sobre el mismo, entonces no se vuelve como un proyecto, ¿verdad? Sino se vuelve como un diario vivir. Entonces, eso no debería ser. La terminación por integración, bueno, los recursos de proyecto, incluido el equipo, se reintegran dentro de la estructura existente de la organización después de la conclusión del proyecto. Es decir, terminamos, tenemos que reintegrar el equipo a cada una de las diferentes unidades o procesos de la administración. La terminación natural, ¿cómo se realiza? ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, el proceso de cierre es el siguiente. Vamos a finalizar el trabajo. Vamos a entregar el proyecto. Pero para entregar el proyecto tenemos que tener una aceptación del mismo, cosechar los beneficios, qué es lo que está generándole, revisar cómo fue todo, archivar registros y documentos y disolver el equipo. Aquí es un asunto muy importante de que cada uno de estos puntos son elementos de la gerencia del cierre del proyecto. ¿Ok? Ténganlo allí, es importantísimo, tanto en el proyecto que están realizando ustedes como para la vida en general. Importante. Hay un tema aquí súper importante que es lecciones aprendidas. Y nosotros generalmente cuando hacemos este cierre, generamos una serie de conclusiones en donde colocamos esas lecciones aprendidas, es decir, circunstancias que les pueden servir posterior a, de acuerdo a lo que ha ido apareciendo en el camino. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando se realice un proyecto que pueda darse, eh, entre comillas, parecido, porque ninguno es igual, se vea también la posibilidad de que, mira, aquí nos podíamos haber equivocado y se hizo esta solución o se trabajó sobre ciertas cosas en donde van a permitir lo que se le denomina el know-how de las personas, para que eso no se pierda. Entonces, muy importante también que acá también lo puedan brindar. En la preparación del informe final de proyecto, bueno, ahí se evalúan los logros, cómo se fue desdibujando en las diferentes etapas del proceso y llegamos a esa meta. Rendimiento administrativo, la evaluación de todas las prácticas que se llevaron a cabo. La estructura organizacional, bueno, comentarios, si realmente la estructura ayudó o obstruyó el proyecto, lo que les estaba mencionando, lecciones aprendidas. Por eso te sucede que, como dicen palabras ticas, mira, es que nos atravesó el caballo, tal circunstancia, por un tema funcional, y eso conllevó a tener que utilizar recursos de otro lado, la estructura como está no nos permite desarrollar ciertas cosas, entonces es importante establecerlos. El desempeño del equipo, bueno, realmente qué tan exitoso o qué tanto se tuvo que trabajar para que el equipo del proyecto llegara a buen puerto el proyecto. Técnicas de gerencia de proyectos, bueno, evaluación de las herramientas implementadas, es decir, se evalúa si realmente cada una de las técnicas que se establecieron para el manejo del equipo, para el desarrollo de las habilidades de cada uno, para también para medir y generar los inputs necesarios para ir midiendo el avance de los proyectos. Y beneficios para la organización y el cliente, bueno, todos los proyectos se orientan a lo largo de objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles van a ser realmente los beneficios de la organización con este proyecto que se finalizó? ¿Qué es lo que se está llegando, como yo digo, a buen puerto, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la guía de estudio, nos habla acerca de un plan de gestión de adquisiciones. ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso, jóvenes? Este plan de gestión lo que nos hace es permitir
poder estructurar cada una de las diferentes adquisiciones que se vayan a realizar para el proyecto, en donde colocamos metodología, vamos a enlistar todos los bienes y servicios que se requieren. Ajá. ¿Qué tipo de contrato vamos a utilizar? Porque pueden darse muchos. ¿Por qué? Porque resulta que podemos dar leasing, se pueden ser contratos prorrogables, se pueden hacer contratos durante un tiempo, por servicios, durante cuánto tiempo. O sea, ahí se establece. Determinación si se utilizarán estimaciones independientes, documentos de adquisición estandarizados, cómo lo vamos a establecer esas adquisiciones, la forma de gestión, manejo de los plazos, cómo es que vamos a trabajar con la coordinación de cada uno de los temas de los cronogramas para poder hacer esas adquisiciones. Importantísimo, determinación de las fechas planificadas. ¿Para qué? De cada uno de los contratos, lo que tiene que ver con los entregables. Instrucciones, identificación de proveedores precalificados. ¿Qué es un proveedor precalificado? Un proveedor precalificado es aquellos proveedores que ya antemano nosotros le colocamos un filtro y le decimos, bueno, para que sea proveedor de nosotros o proveedor de este proyecto, o que para que se desarrolle este proyecto, ustedes tienen que brindarnos diferente información, como por ejemplo estados financieros, como por ejemplo sus productos, como por ejemplo la calidad, como por ejemplo una serie de cosas en donde previamente se analizan y determinan y dicen, si no, esos proveedores nos permiten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, podríamos trabajar con ellos. Entonces ya ahí están precalificados y estos son los que yo saco, no todos, sino aquellos que realmente, dependiendo del giro de negocio del proyecto o el que se va a desarrollar, es que nos permite a nosotros decir, bueno, sí, con eso podemos trabajar. Y eso se establece una serie de métricas. Ahora, la descripción de procesos de ejecución, es importantísimo ver aquí que aquí se trabajan diferentes áreas de conocimiento, en donde tenemos la integración, la calidad, la parte de recursos humanos, la comunicación y ese último que estábamos viendo, las adquisiciones. La integración, que sería dirigir y gestionar la ejecución de proyecto. ¿En qué consiste? ¿Qué se trata? Bueno, es realmente de que el trabajo o el plan de dirección del proyecto se tiene que definir, y no solamente definir, sino integrar a cada una de las partes del equipo para que entiendan cuáles son los objetivos que debe cumplir. Que me preguntaban también, mira, es que en el proyecto, ¿dónde coloco los objetivos? Bueno, aquí se encuentra una parte súper importantísima en donde se definan esos objetivos para que todos entiendan el proyecto. ¿Okay? Realizar el aseguramiento de la calidad. Mira, el aseguramiento de la calidad o la calidad, en este caso es, a ver, cuáles son los requisitos que establecen para que diga que tal cosa tiene calidad. No es calidad lo que a mí se me antoja, sino tengo que colocar una serie de parámetros para decir posteriormente si tiene calidad y con eso puedo hacer una serie de resultados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque me permiten garantizar que todos entiendan en las operaciones, en las normas de calidad, decir que este producto tiene calidad, esta entregable tiene calidad. ¿Por qué? Porque cumplió estas características que ya previamente haya establecido. La parte de adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, consiste en que los seres humanos somos tan diferentes, ¿verdad? Y cada uno de un equipo multifuncional o multi, ¿cómo llamarle? Profesional, requiere también ese manejo y necesitamos también desarrollar ciertas habilidades que quizás no la tengan. Entonces, eso es importante. La comunicación siempre es importante. ¿Y cómo vamos a manejar esa comunicación? De arriba abajo, horizontalmente, ¿cómo es que vamos a distribuir cada una de ellas? Y cómo vamos a también poder decir lo que se le denomina los involucrados del proyecto, cómo es que vamos a transmitir esa información para que ninguno se pierda en el camino, decir, no sé qué es lo que está sucediendo ni lo que está avanzando, ¿de acuerdo? Y pues la parte de adquisiciones, que es efectuar esas adquisiciones, en donde necesitamos de tener una selección del vendedor, como le estábamos mencionando anteriormente, de lo que es una parte precalificada o no. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte me quedo sobre todo en que es importante que en los procesos de ejecución, dentro de cada una de las áreas de conocimiento, tanto la integración, la calidad, recursos humanos, comunicación, adquisiciones, es
que cada una de ellas se deben integrar en el proyecto para poder llegar a buen puerto de la meta, en donde necesitamos establecer cada uno de los puntos, cada uno de los hitos para que puedan tener una buena comunicación. Y cuando yo hablo de una buena comunicación, no es, "Ay, ¿cómo le va? ¿Todo bien?". No, no, es una buena comunicación decir, mira, vamos por esta parte, se ejecutó esto, para eso tenemos el control. Usted sabe en dónde está, en qué etapa se encuentra, ¿no? Usted sabe qué aporte hace usted al proyecto. No, yo hago lo que tengo que hacer. No, o sea, ¿cuánto es realmente el aporte que están teniendo para poder llegar a la meta? Dentro del EDT, la estructura de trabajo establece cada uno de los diferentes entregables. Mira, usted, encargado de la parte de la entrega de este paquete de trabajo, ¿usted sabía que con la entrega de usted de eso, a tiempo, nos permite poder continuar la otra etapa? Mira, no lo sabía. Y yo creí que tenía tiempo, pero ya no sabía, no sabía qué es lo que va más allá. No sabe, un momento, necesitamos una buena comunicación de decir, bueno, por aquí voy, para poder integrar cada una de las cosas, porque si no, no nos va a permitir. Entonces, a ver, jóvenes, para ir cerrando capítulos y cerrando el tema de administración de proyectos. Acá hemos podido visualizar las diferentes partes de las orientaciones, cada una de las diferentes etapas que contiene este proyecto. Aquí lo estamos viendo. Llegamos al día de hoy a la cuarta tutoría. Ya ustedes entregaron la parte del proyecto A. Falta la parte del proyecto B. ¿Ok? Entonces, las y los insto a que podamos seguir continuando todas las consultas que me quieran ir realizando respecto que cómo realizamos, por ejemplo, la parte de proyecto, que ahí ve que se encuentra establecidos cada uno de los diferentes puntos. Por ejemplo, que ahora ya estamos en la parte de la parte B, sobre los procesos de planificación, por ejemplo, la estructura del desglose de trabajo, los procesos de control, cómo vamos a establecer procesos de control, que lo estaba mencionando, cómo hacer la parte de control de cambios, ¿ok? Algo importantísimo que se acaba de decir, lecciones aprendidas. ¿Qué son lecciones aprendidas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tenemos que entregarle a la empresa? Circunstancias que posiblemente se han dado para poder evitar en el futuro un proyecto de estos, ¿verdad? Que le puedan decirle, como le dicen a uno, mira, no vaya por ese camino, porque yo fui el primero a andar en esa senda. Y que le digan, ¿y por qué? Ya, y porque yo ya fui. ¿Y qué? Y simple y sencillamente es peligroso. ¿Y qué es lo peligroso? No te quiero decir. No. Mira, si usted anda por esta senda, sepa que va a llevarse con esto y esta circunstancia, van a tener estos, o al menos, de acuerdo como se parametrizó, esto es lo que fue ocurriendo y se dieron estas circunstancias en el proyecto, o estas incidencias. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es importantísimo, que le puedan brindar a la empresa esta información. ¿Ok? Bien, entonces, si no tienen preguntas para el proyecto u otras, de mi parte, yo les agradezco la comprensión de cada una de las de tiempos para poder estar en estas tutorías, la dedicación. Continuemos adelante. Este mundo de proyectos es interesantísimo y engloba realmente muchas carreras, muchas circunstancias que nos van a permitir posteriormente poder administrar un proyecto, llegarlo a buen puerto y poder llevar ese control, poder llevar ese hilo conductor y que tengamos esas herramientas que nos permitan poder realizarlo. ¿De acuerdo? Eh, Bien, me tienen ahí cuando gusten en la plataforma. Para mí es un placer, un gusto. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.